Gracias por ver Espacio Libre TV, periodismo de reflexión, donde le invitamos a compartir para así llegar a más mexicanos. Este 20 de noviembre iniciaron ya formalmente las precampañas de los virtuales candidatos a la presidencia de la República, en el cual existen tres posibilidades y tres escenarios distintos. El primero de ellos es Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, PT y Partido Verde, con un 63% de la intención del voto y representa la continuidad de la Cuarta Transformación, la continuidad de un gobierno que a sus 5 años ha obtenido logros importantes que han beneficiado a la gran mayoría de los mexicanos y que la oposición y casi todos los medios de comunicación desestiman, denostan y ocultan. Solo por mencionar algunos, el salario mínimo de los trabajadores ha aumentado un 134%, es decir, pasando de 88 pesos con 40 centavos a 207 pesos con 40 centavos, una recuperación nunca antes vista en los últimos 50 años. El acceso a las pensiones de los trabajadores se simplificó de manera muy importante. Datos del INEGI y del Coneval estiman que 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En términos reales, en este sexenio no ha habido incremento a las gasolinas, no ha habido incremento al diésel y el gas incluso ha bajado de precio. El tipo de cambio del peso frente al dólar se ha fortalecido como un hecho sin precedentes. Más de 12 millones de adultos mayores por primera vez en la historia reciben una pensión digna, que en 2 meses más será de 3,000 pesos mensuales. De igual manera, estudiantes, discapacitados y jóvenes que no tenían posibilidades de estudio o de trabajo reciben por primera vez importantes apoyos. Magnates y grandes empresas que antes no pagaban impuestos, ahora aportan a la federación miles de millones de pesos, que antes, por cierto, no pagaban, recuperando por esta vía ya a la fecha 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Se acabó con el despilfarro gubernamental y con las pensiones millonarias a expresidentes. Por primera vez se están haciendo obras magnas para que el país cuente con infraestructura en comunicaciones, como lo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para el regreso del transporte ferroviario en México. Y así podríamos seguir con una interminable lista de logros, mismos que la oposición y los medios tradicionales de comunicación minimizan y sobre todo critican. Claudia Sheinbaum Pardo representa la continuidad de este gobierno transformador y sigue siendo la esperanza de los más pobres y necesitados en este país. En el segundo escenario tenemos a Xochitl Berta Gálvez Ruiz, de la alianza PRI-PAN-PRD, con un 14% de la intención de voto. Cabe aclarar que estos datos son el resultado de la más reciente encuesta realizada del 10 al 13 de noviembre a nivel nacional por la casa encuestadora de las Heras Demotecnia, que poco o nada han comentado los medios convencionales de comunicación. Xochitl Gálvez Ruiz representa la regresión al pasado reciente de México, la regresión a la política neoliberal caracterizada por el autoritarismo, caracterizada por la corrupción, los nexos del poder público con el crimen organizado, los mínimos o nulos apoyos al pueblo necesitado y la protección, eso sí, la protección y el derroche para potentados y grandes empresas a costa del sufrimiento de los más pobres en México. Xochitl Gálvez tiene razón al copiarle la frase a Morena, al decir que es la esperanza de México, que la esperanza de México ya cambió de manos. Ahora la esperanza la tienen depositada en ella los corruptos de esos 3 partidos políticos que la postularon, es decir, el PAN y lo poco que aún queda del PRI y del PRD. La esperanza también de esos oligarcas que no pagaban impuestos y que gozaban de grandes privilegios y que literalmente el presidente de la República era un servidor de ellos. Eso quieren obtener de nuevo. Eso quieren obtener de nuevo en la persona de Xochitl Gálvez Ruiz.
Como tercera opción recién surgió Samuel García del partido Movimiento Ciudadano, con un 6% de la intención del voto, es decir, solo 8 puntos debajo de Xóchitl Gálvez, y que muy posiblemente antes de las votaciones se coloque en un segundo lugar, desplazando a la candidata del PRIAN a un tercer lugar. Este candidato, Samuel García, representa los intereses de Dante Delgado y de un pequeño grupo de oportunistas dispuestos a venderse al mejor postor, ser una bisagra política para quien cubra sus expectativas de poder y de dinero. Samuel García obtuvo la gubernatura de Nuevo León con un electorado sui generis. Recordemos que ahí mismo ganó la gubernatura el famoso Bronco, aquel que quería mocharle las manos a los ladrones, sin imaginar que él mismo estaría en la cárcel por ratero, y con la ironía de que no se quiso mochar las manos a sí mismo. No cabe la menor duda, esta elección la ganará de nuevo la gran mayoría del pueblo de México, ese pueblo de México que ya despertó y que difícilmente se deja engañar con botargas, que difícilmente se deja engañar con supuestas vendedoras de gelatinas y con supuestos gobernators fresitas, de esos que de niños los castigaban con ir a jugar golf. Con Claudia Sheinbaum se construirá el segundo piso de la Cuarta Transformación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que más mexicanos se enteren, déjanos tus comentarios, comparte este video y déjanos tu like. Te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y ahora también en nuestro nuevo canal de WhatsApp.